Historia de la Iglesia Cristiana y sus fuentes de fe. Para tener conexión con el Eterno, no hay que leer las fuentes romanas, sino las fuentes judías. Hay que comenzar sabiendo que el origen de la Septuaginta fue la primera mala traducción del hebreo al griego. Luego se traduce a la Vulgata latina. De allí las que siguieron como versiones en lenguas vernáculas, como la Biblia de Wycliffe en inglés y la de Martín Lutero en alemán, las cuales se basaron en la Vulgata como modelo. Siguiendo el rastro, se llega a la Biblia del Oso, realizada por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, monjes católicos, de quienes se dice había dudosa reputación, en 1569, la primera edición. Sobre los autores de los libros del Nuevo Testamento, es un tema complejo y debatido. Si bien algunos libros se atribuyen a figuras específicas, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo, existen debates académicos sobre la precisión de estas atribuciones. Algunos eruditos sugieren que ciertos libros pueden haber sido escritos por seguidores o discípulos de los apóstoles en lugar de por los apóstoles mismos. Los 4 evangelios son anónimos y fueron atribuidos a estos autores en etapas tempranas. Sin embargo, existen dudas sobre la autoría directa de algunos de ellos, especialmente en lo que respecta a Mateo y Juan, quienes fueron discípulos directos de Jesús, o Yeshu o Yehoshua, como se le llama en las distintas religiones cristianas. Factores históricos como el tiempo transcurrido entre los eventos y la escritura de los evangelios, así como el estilo literario, sugieren que podría haber múltiples autores o colaboradores involucrados, lo que se convertiría en muchos inventos a la realidad de la historia y por ende en un engaño que lleva 20 siglos. No hay que perder de vista que en el año 70 era común. Los romanos, bajo el mando de Tito, destruyeron el segundo templo y gran parte de la ciudad de Jerusalén durante la resistencia judía contra el dominio romano. Las legiones romanas, bajo el mando de Tito, sitiaron Jerusalén y tras un intenso asedio lograron tomar la ciudad. Durante la toma, el templo fue incendiado y luego la destrucción se extendió por toda la ciudad. La destrucción del segundo templo por los romanos marcó un punto de inflexión en la historia judía y en la relación entre judíos y romanos. El ejército romano, liderado por Tito, saqueó la ciudad y se llevó consigo numerosos objetos de valor, incluyendo tesoros del templo como candelabros de oro, mesas y utensilios sagrados. Estos objetos fueron exhibidos en Roma durante la procesión triunfal de Tito, como símbolo de la victoria romana sobre los judíos. Además, muchos prisioneros judíos fueron llevados a Roma para ser utilizados como esclavos en la construcción de importantes monumentos como el Coliseo y el Foro de la Paz. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 era común, fue un sínodo de obispos cristianos convocado por el emperador romano Constantino I para abordar la controversia arriana y establecer la doctrina cristiana ortodoxa sobre la naturaleza de Jesucristo. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica y su principal logro fue la formulación del credo niceno, que afirma la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. Se convocó en respuesta a la controversia arriana, una doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo, argumentando que era una criatura
creada por Dios, no igual a él. El emperador Constantino I, quien había legalizado el cristianismo en el Imperio Romano, convocó el concilio para asegurar la unidad religiosa y evitar divisiones dentro de la Iglesia. La reunión se celebró en la ciudad de Nicea, actual Iznik, Turquía, y asistieron alrededor de 200 obispos de diversas partes del imperio, presididos por Osio de Córdoba. Martín Lutero, quien vivió de 1483 a 1546, líder religioso del protestantismo alemán, tuvo una influencia significativa en el antisemitismo de su país debido a algunos de sus escritos y afirmaciones. La actitud de Lutero hacia los judíos cambió a lo largo de su vida. En una primera fase de su carrera, hasta 1536 más o menos, expresó gran preocupación por su situación en Europa y manifestó gran ilusión con la idea de convertirlos al cristianismo a través de sus reformas evangélicas. Más tarde, sin embargo, denunció al pueblo judío y alentó a sus compatriotas en su persecución. En un párrafo de su obra Von den Juden und ihren Lügen sobre los judíos y sus mentiras, en 1543, deplora el fracaso de la cristiandad en sus intentos de expulsión. Esta obra fue inspiración para el otro antisemita, Adolf Hitler, convirtiéndose ellos en los más notorios: Lutero, el reformador protestante, Martín Lutero, y el canciller alemán convertido en dictador, Adolf Hitler. Aunque con 4 siglos de diferencia, ambos tuvieron un impacto notable en Alemania y el mundo. Lutero es reconocido aún hoy como el iniciador y líder de la Reforma protestante. Siglos después, luteranos y alemanes lo admiran y honran por sus acciones audaces contra la Iglesia Católica en el siglo XVI. Hitler sigue siendo uno de los hombres más odiados de la historia. Sin embargo, las similitudes entre Lutero y Hitler no se limitaban a su odio hacia todos los judíos. Ambos estaban guiados por un fuerte sentido de nacionalismo alemán y un anhelo de unidad entre sus compatriotas alemanes. ¿Qué fue exactamente lo que les permitió a estos dos hombres iniciar una rebelión y obtener el apoyo de sus compatriotas alemanes? Más importante aún, ¿qué los llevó a vivir una vida llena de rabia y odio? ¿Y por qué éste se dirigía hacia los judíos? ¿Hubo algo en el pueblo alemán en particular que los hizo susceptibles al liderazgo de Lutero y Hitler? Martín Lutero y Adolf Hitler están inseparablemente vinculados con su antisemitismo y nacionalismo extremos. Es imposible asumir que Lutero no tuvo influencia alguna en Hitler y sus ideas, ya que no puede ser mera coincidencia que el sentimiento antijudío de Hitler en las décadas de 1930 y 1940 refleje el antisemitismo de Lutero en el siglo XVI. Lutero sentó las bases para el holocausto de Hitler. Surgen entonces las iglesias protestantes con todas sus hijas, como la evangélica, los mesiánicos, con Martín Lutero como referente, y cada uno con sus propias versiones de la Biblia, acomodándola con sus tradiciones a sus propios intereses. Existen muchas versiones de la Biblia cristiana, tanto en diferentes idiomas como dentro de un mismo idioma, como el español. No hay un número exacto, pero se estima que hay cientos de traducciones al español y al inglés, y más de 2000 en total si se consideran todos los idiomas. Entre comillas, la Torá es una sola versión, en una sola lengua, hebreo, con un solo Dios, no 3, Deuteronomio 6:4.
El judaísmo mesiánico, un movimiento que intenta reconciliar la fe judía con la creencia en Jesús como el Mesías, surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, con raíces en movimientos hebreocristianos del siglo XIX. Este movimiento se caracteriza por la aceptación de Jesús, Yeshua o Yehoshua, como el Mesías judío, sin tratar de abandonar la observancia de la ley judía y la cultura judía. Es una equivocada imitación de la fe judía. Por todo lo anterior, ¿cómo es que Roma se toma la atribución de liderar cómo debe ser la fe en el Creador a nivel mundial? ¿Basados en cuál doctrina? Ya lo saben, y sugiero profundizar. Esa mentira, ese invento, fue lo que nos llegó a Occidente. Han desplazado a Israel, el pueblo elegido por Hashem, pero Israel ya está haciendo luz a las naciones, cumpliéndose así Isaías 49:6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Quien estudia la Torá no estudia y menos difunde el Nuevo Testamento. Shalom. Elías Barraza.